Buen día para todos, esperamos se encuentren muy bien. Me presento, mi nombre es Natalia Fernández, pertenezco a séptimo semestre de la Facultad de Psicología y junto con mis compañeras Jennifer Pablos, Karen Montaño y Mariana Rodríguez presentaremos la línea histórica que da origen y desarrollo a la psicología humanista. En primer lugar, es importante destacar que el surgimiento de este enfoque tiene antecedentes históricos y filosóficos importantes. Por esto, en los siglos XV y XVII, el Renacimiento se consolida como una reacción al dogmatismo medieval, redescubriendo al ser humano como un individuo único, libre y creador de valores, resaltando cualidades como la belleza, la fuerza y la virtud. En el siglo XVIII, diversos filósofos situaron la educación y la subjetividad humana como ejes del desarrollo libre y de la construcción de la realidad. Para el siglo XIX se abrió un debate epistemológico sobre qué debía considerarse ciencia, en el cual autores como Wilhelm Dilthey defendieron las ciencias del espíritu orientadas a comprender la experiencia humana en contraste con las naturales. En esta misma línea, Kierkegaard introdujo conceptos como la responsabilidad, decisión y libertad, resaltando la experiencia personal como fundamento de lo humano. Y finalmente, en finales del siglo XIX y comienzos del XX, William James aportó bases fundamentales al enfoque humanista al destacar la conciencia, la experiencia subjetiva, la voluntad y el potencial humano en obras como Principles of Psychology y The Energies of Men. En 1913, Husserl introduce el concepto de actitud natural y el método fenomenológico, planteando que el ser humano debe entenderse como un ser en el mundo cuya experiencia cotidiana es una fuente válida de conocimiento. Posteriormente, en 1927, Martin Heidegger publica Ser y Tiempo, profundizando la reflexión sobre la existencia humana y el sentido del ser. En la década de 1930, el existencialismo moderno surge en Francia y Alemania, sosteniendo que la existencia precede a la esencia, es decir, que el ser humano se define a través de sus decisiones. Por esto, en 1934, Kurt Goldstein formula la teoría organísmica que entiende al ser humano como un organismo integrado orientado a la autorrealización. Esta visión se consolida en The Organism 1939, influyendo a la psicología humanista. Finalmente, Alport y Murray plantean una concepción activa de la personalidad. A partir de la década de 1940, la psicología humanista comienza a configurarse como un movimiento organizado, especialmente en el continente americano, influido por la migración de intelectuales europeos tras la Segunda Guerra Mundial. En este periodo, Maslow publica en 1943 la teoría de la motivación humana, donde propone la jerarquía de necesidades y sitúa la autorrealización como la máxima expresión del desarrollo personal, convirtiéndose en un pilar fundamental del enfoque humanista. Por otra parte, en 1946, Viktor Frankl publica su obra El hombre en busca de sentido, el cual aporta la base para la logoterapia que se basa en la búsqueda del sentido de la vida a través de la propia conciencia. Paralelamente, Carl Roger inicia el desarrollo de su enfoque terapéutico centrado en la persona, cuestionando los modelos directivos y planteando que el cambio psicológico ocurre en un clima de aceptación, empatía y congruencia. Estos planteamientos se consolidan con la publicación de la terapia centrada en el cliente en 1951. Además, se resalta que en 1956 Carl edita The Self, obra que reúne aportes centrados en la experiencia subjetiva, la identidad y el sí mismo, anticipando claramente los principios humanistas. Entre 1957 y 1958 se desarrollan los encuentros de Detroit, considerados fundamentales para la organización del movimiento humanista, donde autores como Maslow y Mostakas plantean la necesidad de una psicología alternada al conductismo y al psicoanálisis. En este mismo periodo, Rollo May publica Existencia, obra central de la psicología existencial que aborda la ansiedad y la voluntad y el sentido de existencia. Para 1958 se publica en Inglaterra el libro Psicología Humanista de Cohen y se realiza en Ohio el primer simposio sobre psicología existencial, evidenciando la expansión del enfoque humanista existencial. En 1961 se publica el primer número de la revista de la Psicología Humanista y se funda la Asociación Americana para la Psicología Humanista, marcando su institucionalización formal. En 1964, Eugene Hendlin funda la psicoterapia experimental con su teoría del cambio de personalidad. En este mismo año, el Instituto Gestal de Nueva York se asocia con el Instituto Esalen, favoreciendo la expansión de la Gestal, y se lleva a cabo la Old Saybrook Conference, que consolida el movimiento humanista y clarifica sus principios. Del mismo modo, durante la década de los 60, Sidney Jurat propone la teoría del desarrollo de la autenticidad y la autodeclaración, centradas en la coherencia personal. Finalmente, durante esta etapa se consolidan principios centrales como la experiencia subjetiva, la dignidad humana, la creatividad y la autorrealización.
evidenciándose la consolidación institucional del enfoque con el reconocimiento a Abraham Maslow como psicólogo del año 1967. En 1968, la psicología humanista alcanza un importante reconocimiento con la elección de Abraham Maslow como presidente de la APA, y en la década de 1970 es reconocida como la edición 32 de la misma. También surgen propuestas como la programación neurolingüística de Bandler y Grinder. Además, Singh-Jorat sistematiza la autorregulación en 1971. Para 1980, Eugene Gentry desarrolla el focusing, se funda la Sociedad Brasileña de Psicología Humanista Existencial y en 1982 Michel Foucault define el enfoque como un movimiento científico-filosófico de visión holística. Asimismo, se celebran los 25 años del movimiento para 1986 y finalmente en 1991 la visita de Viktor Frankl a Chile refuerza la centralidad de la libertad, la responsabilidad y el sentido. Ya para finalizar, en 1996, Claudio Naranjo publica Carácter y Neurosis, ampliando la integración de enneagrama, la espiritualidad y la psicoterapia humanista y gestáltica. En 1996 fallece Viktor Frankl, dejando un legado fundamental al integrar la dimensión espiritual al abordaje psicológico del sufrimiento humano. Durante el siglo XXI, la psicología humanista amplía su campo de acción hacia ámbitos educativos, organizacionales y sociales. Y para 2007, Stanislav Grof recibe un reconocimiento internacional por sus aportes al conocimiento científico, destacando la vigencia y proyección del enfoque humanista en la psicología contemporánea. Como se pudo observar anteriormente en pantalla, allí se consignan las referencias bibliográficas utilizadas para el desarrollo de esta línea de tiempo y no siendo más, agradecemos profundamente por la atención prestada a la misma. Feliz día.